parte, que es en donde vamos a profundizar un ratito. ¿Qué es lo que pasa? Hablamos de un decreto para excarcelación. Este decreto, sabemos las condiciones, hablamos de un universo estimado de unos 94,000 presos que podrían haber sido elegibles dentro de todo México, de los cuales al menos entre 12 y 16,000 pertenecen a delitos federales, que son en los que el gobierno federal podría meter la mano para pedir la excarcelación. Ya se avisó que hay una lista de 4,000 que entraron en los criterios que publicaron en el Diario Oficial de la Federación, y de estos 4,000, al menos para mañana se espera la liberación de poco más de 600 personas. Pero no quiere decir inocencia, aguas. La excarcelación, la liberación, la preliberación es solamente sacarlos de la prisión, nada más. No quiere decir que sean inocentes. Eso es importante dejarlo claro. Y justo de las preguntas que nos hacíamos al inicio es que se veía un decreto como para más personas. Sabemos que no era tan posible. ¿Por qué? Porque desde un momento se dijo que sería para delitos de bajo impacto, delitos que no fueran como el de secuestro, como homicidio, vínculos con el crimen organizado y demás. Entonces, eso evidentemente reduce la lista de personas que podrían ser acreedoras a este beneficio de excarcelación, que todavía no nos ha quedado claro si al apelar a la excarcelación podrían continuar sus procesos en libertad para buscar su inocencia. Eso todavía no nos ha quedado claro. Lo único que sabemos es que se busca despresurizar el sistema penitenciario. Otra cosa que no nos queda claro es cómo va a ser la reinserción social. En México no existe una reinserción social propiamente, entonces, ¿cómo van a conseguir trabajo estas personas que salgan de prisión bajo este decreto de excarcelación? ¿Qué va a ser de ellas? ¿Cuántos años tienen? Los que son de tercera edad, sabemos que muchos de ellos podrían quedarse en prisión domiciliaria, pero ¿y qué va a pasar con los demás? ¿Aplicaría el mismo sentido? Son muchas preguntas que quedan en el aire, que quien las tenía mucho más estructuradas era la secretaria Olga Sánchez Cordero, actualmente senadora y presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, pero que el día de hoy el secretario de Gobernación, Adán Augusto, pues explicó lo que había, explicó los datos que había, y que quien nos va a poder dar mayor luz en el tema es la propia unidad de apoyo al sistema de justicia. Pero vamos a escuchar lo que dijo Adán Augusto al respecto de estas preliberaciones. Les repito, son preliberaciones, no estamos hablando de unos decretos de liberación de inocencia, ni mucho menos. Las últimas decisiones las tienen los jueces, ni siquiera entran estas decisiones dentro del Poder Ejecutivo, son decisiones del Poder Judicial, y es ahí en donde realmente hay un problema mucho más grande. Entonces vamos con el clip número 9, mi Ceci, en donde justo Adán Augusto, el secretario de Gobernación, dice que esto solo es el inicio, estas 600, poco más de 600 personas que van a ser liberadas, 681 personas que van a ser liberadas, es solamente el inicio de este decreto. Se habla de un universo de 4,000 aproximadamente que quedaron dentro de los requisitos para poder ser excarcelados. Entonces vamos a ver y escuchar lo que dijo el secretario de Gobernación hoy en la conferencia de prensa. Muy buenos días tengan todos ustedes. Con su permiso, señor presidente, tal y como fue su instrucción, hemos venido trabajando de manera coordinada la Secretaría de Gobernación, los gobiernos estatales y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para hacer realidad un acto de justicia en favor de las personas privadas de su libertad, adultas mayores que tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa o se encuentren en fase terminal, adultos mayores de 70 años, víctimas de tortura con protocolo de Estambul, indígenas que en su momento no tuvieron una defensa adecuada, así como quienes llevan 2 años o más en prisión preventiva o sin sentencia. Realizamos las gestiones con los jueces competentes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Fiscalía General de la República, con el propósito de agilizar los trámites en preliberaciones, modificación de las medidas cautelares y libertades, ya que se requiere cumplir con una serie de requisitos establecidos en ley. Hay que recordar que a partir de 2016 el otorgamiento de la libertad anticipada es atribución exclusiva del Poder Judicial. Sin embargo, hemos hecho las gestiones necesarias para que éste tenga todos los elementos de resolución en cada caso.
A lo largo de las últimas semanas, a través del órgano desconcentrado de prevención y readaptación social, se han realizado las revisiones a fin de determinar quiénes cumplen con los requisitos previstos en la ley para ser preliberados y modificar así las medidas cautelares u obtener su libertad. De esta manera podemos decir que al momento se tienen ubicados 4.233 expedientes de personas sentenciadas o en prisión preventiva que fueron sujetos de análisis en el ámbito federal. Dichos expedientes ya fueron entregados a los jueces competentes, al Consejo de la Judicatura, al Instituto de Defensoría Pública y a la Fiscalía General de la República, según corresponda a cada caso, por lo que confiamos en que serán resueltos gradualmente para que las personas puedan obtener su libertad. Lo que vamos a anunciar el día de hoy es solo el principio de un proceso cuyos avances estaremos viendo cada mes. El día de ayer ya fueron publicados los lineamientos para la integración y funcionamiento del Comité Permanente, que será el encargado de dar seguimiento a las acciones para gestión de las solicitudes. A julio de este año, la población privada de la libertad en el país era de 220.866 personas, de los cuales 16.464 se ubican en centros federales, es decir, alrededor del 7.4% del total, en tanto que el resto se ubica en penales locales y está sujeto a proceso o cumpliendo sentencia por delitos del fuero común. Esto significa también que el 92.6% de los internos, entre los cuales algunos podrían acceder a los beneficios, están, como dijimos, en el ámbito local. El acuerdo señala que no podrán acceder al beneficio de la preliberación quienes estén procesados por delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, trata de personas, delincuencia organizada, secuestro, ni otros delitos que merezcan prisión preventiva oficiosa, los cuales en su mayoría son del fuero federal. Por ello, además de las gestiones realizadas en materia federal, estamos fortaleciendo el trabajo coordinado con los gobiernos de los estados a fin de que se realicen los trámites necesarios para hacer efectivo este beneficio, como lo señala el acuerdo. Ya entre ayer y hoy los gobiernos de los estados nos han hecho llegar ya su relación. Gobierno de Chiapas y gobierno de la Ciudad de México ya publicaron sus respectivos acuerdos para iniciar el trámite de preliberación. En el caso de Chiapas, 180, en el caso de la Ciudad de México, 40 ya están sujetos a este beneficio. Hemos pedido pues al resto de los gobiernos en las entidades que desde el ámbito de sus atribuciones y facultades busquen las rutas legales para las preliberaciones, modificación de las medidas cautelares y libertades, tomando el ejemplo federal. Como resultado de esto, les puedo comentar que con algunos gobiernos estatales ya hemos podido avanzar y al día de mañana se hará efectivo el otorgamiento de beneficios a 682 internos. En Baja California Sur con 10, Baja California con 63, Chiapas con 198, Ciudad de México con 40, Colima con 13, Durango con 100, Nayarit con 30, Oaxaca con 48, San Luis Potosí con 7, Sinaloa con 15, Tabasco con 12, Tlaxcala con 2, Veracruz con 50, Zacatecas con 57, así como 36 de penales federales. De esta manera se abona a la consolidación de los instrumentos legales y al proceso de transformación impulsado por este gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, todo bajo una perspectiva humanista y de justicia. Muchas gracias. Ahora, en una pregunta posterior le dicen al secretario si Israel Vallarta podría o no ser acreedor a esta excarcelación, y muy pocas personas entienden, y es algo que creo que solamente aquí hemos explicado a profundidad del problema que hay con la liberación de Israel Vallarta. Entonces escuchemos esta segunda parte, que es la respuesta que da el secretario de Gobernación sobre el caso particular de Israel Vallarta y el por qué no puede ser acreedor a este privilegio de excarcelación. Pero no solo es eso, vamos a escuchar eso. El señor Israel Vallarta enfrenta un proceso, fue víctima de tortura y esta se acreditó con dictámenes correspondientes al protocolo de Estambul en el proceso seguido por el secuestro de Cristian y Scholmo,
Sin embargo, tiene otro proceso abierto por otro secuestro en el cual pues no se ha acreditado la tortura ni la violación al protocolo de Estambul, por lo tanto no puede ser beneficiario de los beneficios del decreto. Y finalmente, presidente. Eso es lo que dijo, que no puede ser acreedor a los beneficios del decreto, pero hay muchos errores alrededor de esto. Para empezar, si partimos de que Israel Vallarta no quiere una excarcelación, lo que él quiere es la absolución, entonces no estamos entendiendo nada. Israel Vallarta no quiere que lo excarcelen y que al ser excarcelado pues se quede en duda si es culpable o es inocente. Lo que Israel quiere es salir inocente. Y nosotros hemos hablado, yo particularmente hablé con la Unidad Técnica de Apoyo al Sistema de Justicia para preguntarle si la Unidad Técnica de Apoyo al Sistema de Justicia me dijo que si Israel Vallarta se apegaba a un criterio de excarcelación, si Israel Vallarta se apegaba a la única propuesta que le hizo la Secretaría de Gobernación, esta unidad particularmente, entonces Israel Vallarta no podría apelar a su inocencia por la primera causa penal. La primera causa penal abarca el presunto secuestro de Cristina Ríos y Ezequiel Elizalde, y además del uso de o que aparecieron armas de uso exclusivo del ejército. Esa es una causa penal. En esa causa penal es en donde se le tiene relacionado con Florence Cassés. Pero la segunda causa penal, que es la que queda en un hilo y no sabemos por qué se hizo una segunda causa penal, es la de Valeria Cheja. Valeria también presuntamente habría sido secuestrada por esta banda que nunca existió, los Zodíacos, y ella es la segunda causa penal. No sabemos por qué no la relacionan. Nunca he logrado entender por qué no relacionan las carpetas de investigación, porque eventualmente habrían ocurrido exactamente en el mismo escenario. El asunto es que, según lo han retratado Volpi, Emanuel Stills, Pepe Rebeles, todos los que han estado, todos los periodistas que han investigado el caso, ninguna de las declaraciones de las presuntas víctimas checa. No logran checar, nunca logran identificar realmente al quienes habrían sido sus victimarios, jamás realmente logran ponerse de acuerdo, son varias declaraciones distintas las que dan, fue mucho el tema mediático y quieren quedarse con la parte mediática. Lo que dijeron a medios fue una cosa y lo que dijeron en las declaraciones oficiales fue otra. Entonces no podemos tomar lo que dijeron en los medios como oficial, porque eso no es lo que forma parte de la denuncia, que es lo que sí forma parte de las carpetas de investigación. Entonces Israel Vallarta lamentablemente no puede apelar a esto porque está acusado de delitos de alto impacto, delitos que no entran en el decreto de excarcelación. Partamos por ahí, que aunque sí está acreditada su tortura, aunque sí está acreditada por el protocolo de Estambul, no se logra entender, y esto no lo logra entender el secretario de Gobernación actualmente, porque no logra diferenciar, se acaba yo creo de dar cuenta del caso, que estamos hablando de un proceso fallido de facto de inicio. No se ha querido aquí solamente acreditar que fue un proceso viciado. Lo que Israel ha querido desde un inicio es que se le declare inocente. No solamente déjenlo salir porque fue un proceso lo detuvieron con un montaje. Esa es la vía fácil. Pero la vía fácil no se quiere acá. La vía difícil es probar la inocencia. Y en ese sentido, el que nunca lo entendió y sigue sin entenderlo es Carlos Loret de Mola. Carlos Loret de Mola publica en Twitter hace unos minutos, dice: se les cayó el teatrito que han usado para atacarme. El secretario de Gobernación acepta que Israel Vallarta sigue en la cárcel no por el caso Cassés ni por ningún montaje, sino porque está acusado de otro secuestro del que no tiene cómo zafarse. El que se dice periodista primero tendría que aprender a investigar, primero tendría que aprender a leer. Yo sé que pido mucho, pero el que se dice periodista tendría primero que hacer la chamba para entender por qué Israel Vallarta no puede apelar a esto y tendría que conocer el caso. Me encanta porque lo reportó en vivo y no tiene ni la más mínima y remota idea de qué habla. Él fue quien reportó la detención de Israel Vallarta y no sabe ni siquiera de qué delito se le acusa a Israel Vallarta. Eso es lo que más indigna. O sea, vaya, si vas a hacer un montaje mínimo, investígate de qué es, pero el señor solito se está poniendo la soga al cuello, porque no tiene ni idea de por qué detuvieron a Israel Vallarta, no sabe ni siquiera cuáles son las causas penales, ni de qué se le estaba acusando, ni en su momento ni después, y eso solo nos quiere decir que el señor estaba única y exclusivamente leyendo un teleprompter y escuchando lo que le decían que tenía que decir, nada más. Nunca investigó, nunca se empapó del caso. Si alguien quería una evidencia de que este señor había participado en un montaje, aquí la tiene. Porque si el señor supiera del caso, sabría que es la segunda causa penal se refiere a Valeria. Valeria, que se supone también había sido secuestrada y que habría sido secuestrada por la presunta banda de los Zodíacos y que bajo el proceso judicial separaron las carpetas de investigación, cuando tendrían que haber estado juntas, porque estamos hablando de los 3 delitos de secuestro. Incluso tendrían que, si vamos a separarlas, pues tendría que haber una causa penal por Ezequiel, una causa penal por Cristina y una causa penal por Valeria. Pero lo que hizo las autoridades fue que juntaron 2 causas penales, la de Ezequiel
y la de Cristina en una, y esa la pusieron con Florence Cassés y la otra con Valeria. Y si uno se pone a ver las declaraciones, si uno se pone a revisar todo lo que dijeron en medios y lo que dijeron directamente en el testimonio, en la Procuraduría, entonces se daría cuenta que no coinciden los testimonios y que ha sido un proceso viciado desde el inicio. Entonces, este señor no entiende lo que no entiende, y es bien denigrante que se ponga a hacer este tipo de comentarios, porque el señor se dice periodista, ¿no? El señor dice que él es periodista de investigación, que corresponsal de guerra. No tiene ni la más mínima y remota idea de lo que está pasando en un caso que él reportó, o que él más bien participó en un montaje. Si alguien quería una prueba más, ahí la tiene. Ahí está la prueba del montaje del señor Loret de Mola, porque no tiene ni idea de qué es lo que está pasando con el caso de Israel. ¿Es algo que insistir? Sí, por supuesto que hay que insistir en eso, pero le repito, ¿quién es el único que puede decidir aquí? El juez. Estamos el juez, por eso es que Mari se fue a plantar, ya se ha encadenado en la Fiscalía General de la República, porque la Secretaría de Gobernación ya no puede hacer más, puede apoyar a Israel a buscar pruebas de su inocencia, eso sí puede hacer, pero será la defensa de Israel Vallarta, el propio Israel Vallarta, quien es que han llevado su defensa, el que tiene las herramientas en la mano, ya ha aportado elementos de prueba y están justamente esperando que se dicten estas sentencias. Él no tiene una sentencia porque evidentemente está buscando que se le declare inocente. Entonces, sí, se habla mucho de un indulto, no, se habla mucho de amnistía, no. Lo que aquí se quiere es inocencia, si es amnistía, si es excarcelación, si es indulto, en cualquiera de las tres la inocencia de Israel Vallarta no queda asegurada y lo que él ha querido es que se declare inocente. Por eso es tan importante entender que no es lo mismo preliberación o excarcelación que una liberación por inocencia. Es un proceso complejo y aquí lo que se busca, o digamos que lo que tendría mayor fundamento, es una reforma judicial que no solamente obligara a los jueces a hacer sentencias justas, vaya, parece que estamos hablando en chino, pero se tiene que obligar a los jueces a verificar el proceso de inicio a fin, a reparar el daño, que es algo que se supone que está en la ley, pero es algo que de alguna manera se les tiene que obligar a hacer porque no lo están haciendo. No sé si aquí es necesario que se hagan mesas mucho más amplias de justicia, porque no solamente hablamos de un caso como Israel Vallarta, hay muchas personas que están sentenciadas o que están acusadas de secuestro y que ahí están con procesos completamente viciados. Y otro ejemplo, en el Estado de México, es lamentablemente Daniel Plácido, al que está sentenciado por secuestro por ser de tez oscura. Imagínese usted de lo que estamos hablando. Ahí es donde está la pregunta que queda en el aire sobre los decretos de excarcelación y los problemas que hay con ciertos personajes que se creen periodistas. Yo soy Meme Yamel y aquí nos vamos. Viene mucha más información con Vicente Serrano en punto de las 11 de la mañana, un poquitito más, ya no sé, pero usted no se puede mover de Sin Censura. Así que regresamos en breve con información aquí en Sin Censura con Vicente Serrano. Síganme en todas las redes sociales como @memeyamelsea. Yo les mando un beso. Adiós.